¿O no lo escucho yo? Hola jefa, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, ¿y tú? Ya, ahí estamos. Bien, qué gusto saludarte. Perdóname, la tecnología No te nos puso preocupes, un no te segundo. preocupes. Oye, tú en algún momento ya nos habías hablado del Perris, Oscar. Sí. Fíjate, Adela, que a veces cuando, bueno, quienes nos dedicamos a investigar estos fenómenos del crimen organizado, solemos hablar mucho del tema de la cabeza de la hidra, de este fenómeno que es cuando una persona del crimen organizado es detenida o es abatida y entonces surgen tres liderazgos más que quieren ocupar su espacio vacío. Esto que siempre dijimos que era el gran error de la estrategia de Felipe Calderón, que era, bueno, pues quitas a uno y te aparecen tres o cuatro. Pero hay ciertos lugares, hay ciertos espacios, ciertos liderazgos criminales en los cuales no opera eso por el nivel de especialización. La Perris era una de esas personas, Adela, uno de estos liderazgos criminales que por su posición tan relevante en los grupos de los chapitos, el que tenía el liderazgo de las personas que llevaban a cabo la seguridad de Iván Archibaldo y de Jesús Alfredo, era muy difícil que se pudiera reemplazar. Son de esos perfiles que no fácilmente pueden encontrar un sustituto. Y bueno, pues esta es la Perris o el 27, esta persona que fue abatida la semana pasada y que deja muy desprotegido a los chapitos, probablemente en el momento donde se sienten más vulnerables porque están pasando varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, la Malliza ha avanzado de manera muy relevante, ha logrado conseguir posiciones importantes que hasta hace algunos meses no pensamos que iban a lograr. Por ejemplo, tener posesión de municipios importantes como Nabolato, como Mazatlán, como Los Mochis. Segundo, el hecho de que el cártel Jalisco Nueva Generación haya alcanzado una posición relevante en Tamaulipas te habla de cómo los grupos del Pacífico han perdido bastante poder en el mapa criminal nacional. Y tercero, pues sin duda, los chapitos han ido perdiendo poco a poco sus jefes de seguridad, posiciones que son difícilmente reemplazables y hoy los tienen en una posición vulnerable, muy vulnerable a que en cualquier momento el aparato de seguridad pueda detener a Iván Archibaldo o Jesús Alfredo, que son los dos chapitos que quedan en libertad. Dos de cuatro, porque Ovidio y Joaquín pues están en Estados Unidos detenidos. Exactamente. Oye, ¿esto quiere decir, Oscar, que la Perris o el 27 estaba siempre muy cerca de los dos hermanos? Sí, hay dos versiones un poco de la relevancia que tenía en las últimas semanas. Oh. Hay quienes dicen que seguía siendo el gran jefe de seguridad, el que movilizaba a los sicarios, el que tenía la encomienda más importante de cuidarlos, de estar al pendiente de que el ejército no se acercara. Y hay quienes dicen que en las últimas semanas había hecho una negociación con el gobierno, lo había buscado tener algún tipo de trato para poder dejar de ser un objetivo prioritario de Omar García Harfuch, y por eso es que entonces vimos que cuando llegó el operativo militar contra la Perris, los chapitos realmente no utilizaron mucha de su gente, no hicieron un trabajo de rescatarlo, como lo hemos visto que tienen el poder cuando pasan, por ejemplo, los culiacanazos, sino que simplemente lo dejaron solo y dejaron bueno, pues que el ejército y que las Fuerzas Armadas hicieran el operativo y que debido a la violencia con la cual respondió el grupo de la Perris, es que no hubo posibilidad de detenerlo y entonces se eligió abatirlo, que es el eufemismo que se utiliza para decir lo Lo mataron, ¿no? Es decir, mataron, las pues. Fuerzas Armadas decidieron que era mejor asesinarlo que dejarlo vivo. Las dos opciones se han estado manejando y sobre todo en redes sociales se ha hablado mucho de que en los últimos días de que la Perris había traicionado a Iván Archibaldo, de que supuestamente había estado buscando algún tipo de acuerdo, de negociación, y debido a eso, bueno, fue que realmente murió con poco apoyo. La verdad es que no lo sabemos, siempre son estas cosas que son estos tratos que a veces los grupos criminales hacen muy en lo oscurito, lo hacen a veces en una mesa, en una conversación muy cercana, y a nosotros nos toca interpretar un poco las señales.
Pero lo que te puedo decir es que sin duda la Perris era un hombre que conoció a grandes rasgos, con mucho detalle, la seguridad de los chapitos. Era alguien que tenía no solamente conocimiento de las estrategias de escape y de huida, sino también sus propiedades, dónde se escondían, qué tipo de métodos ocupaban para esconderse, quiénes en el gobierno los apoyaban, y eso sin duda es información muy valiosa, por lo cual a veces en este tipo de cosas, bueno, pues liderazgos como la Perris a veces le hacen mucho más bien a grupos criminales cuando son asesinados, porque ya no pueden contar nada. Claro. Pero bueno, sin duda importante, y además déjame contarte, Adela, pues que estamos hablando del tercer jefe de seguridad que han perdido los chapitos en muy poco tiempo. Tú te acordarás de Néstor Isidro Pérez Salas, él le decían el Nini. El Nini, claro. El Nini fue detenido en noviembre de 2023 y el Nini lo agarran de una manera pues bastante indigna para cualquier persona. Lo agarran en la azotea de su casa y en calzones, literalmente, en ropa interior. Ajá. Lo sorprende el ejército y pasó muy similar al operativo en el cual cayó la Perris. Lo detienen en un operativo militar en el cual lo rodean, y la estructura de los chapitos, que es bastante amplia. Cuando hablamos del Culiacanazo, la primera vez que Ovidio fue detenido y luego liberado por órdenes del propio presidente López Obrador, salieron 800 sicarios. Entonces bueno, cuando los chapitos quieren rescatar a alguien, por supuesto que pueden salir, y lo hacen en cantidades importantes. Y en aquel octubre de 2023, el Nini, que era el jefe de todos, que incluso tenía su propio brazo armado, que le llamaban los Ninis justamente, pues lo detienen y los chapitos no mueven un dedo para salvar al Nini. Se cuenta en aquel entonces que el propio Iván Archibaldo estaba muy enojado con su jefe de seguridad porque había roto algunos acuerdos importantes, como el acuerdo del bajo perfil. En los últimos días del Nini en libertad, se había mandado a hacer un corrido, se paseaba en Ferrari por Culiacán, hacía mucha laraca, hacía muchísimas fiestas, y eso molestaba mucho a Iván Archibaldo, pues porque sentía que si él guardaba el bajo perfil para que no lo fueran a detener, pues el jefe de seguridad tenía que seguir ese mismo comportamiento, y al contrario, era bastante escandaloso, era un tipo muy extravagante, y eso llamaba mucho la atención, y esa habría sido la razón por la cual el Nini fue detenido. Los chapitos no movieron un dedo. Luego vino el Pilli, que era el que ocupó el lugar del Nini, un tipo también sanguinario, duro, que se encargaba de la seguridad de los chapitos. También cae en un operativo de las fuerzas federales. Parece que es un poco la misma historia, que los chapitos no estaban muy contentos con su desempeño, y entonces simplemente lo dejaron morir solo en un operativo federal. Y ahora, bueno, el caso de la Perris, que ya había tenido un problema grave de seguridad. La Perris había sido amenazado por la Malliza, incluso le habían incendiado algunas casas. Se decía que se había salido de Culiacán para poder buscar refugio en zonas mucho más tranquilas, zonas rurales, y desde ahí operar la seguridad de los chapitos. Y bueno, pero en algún momento volvería a ocupar su posición muy relevante en el grupo criminal de los hijos del Chapo Guzmán. Y bueno, pues lo que sabemos es que ya fue abatido, lo cual deja a los chapitos realmente con pocas posibilidades, pocos perfiles que cuiden sus espaldas, en un momento en el cual Omar García Harfuch tiene mucha prisa por debilitar al grupo de los chapitos, y por otro lado, Estados Unidos sigue presionando mucho para que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo puedan caer. Y la tercer elemento importante, Adela, es que Ovidio y Joaquín Guzmán López, que son los otros chapitos, están haciendo tratos con el gobierno de Estados Unidos, han estado conversando con las autoridades de Estados Unidos, seguramente comentando quiénes son las autoridades en México que están ayudando o que ayudaron al cártel de Sinaloa, y eso le ha quitado apoyos políticos a los chapitos en este momento. Todo eso, pues sin duda, los pone en un momento de muchísima debilidad. Oye, y esto nos tendría que hacer pensar que de alguna manera pues se les va cerrando el cerco, ¿no?
Claro, exacto. Imagínate, porque por un lado, pues los chapitos, los Guzmán López, que son los que están en Estados Unidos, pues imagínate, contando los apoyos que tienen en México, pues están perdiendo a sus aliados porque los están delatando. Entonces ahí tienes una pérdida de poder político. Luego tienes una pérdida de poder de alianza criminal, porque tus aliados hace 5 años, que eran los Mayos o los Chapo Isidro, pues ya no los tienes, ya son tus enemigos a muerte. Y luego tus jefes de seguridad, que son quienes conocían perfectamente tus secretos, tus escondites, tus propiedades, ya no los tienes. Pues nunca antes habíamos visto, Adela, un momento en el que la familia Guzmán, el gran capo de capos, el gran narcotraficante en la historia de México, estuviera tan debilitada. Porque hoy no solamente una parte de la familia Guzmán está en Estados Unidos, sino que además se está buscando acuerdos con las autoridades, y esos acuerdos significan revelar quiénes los apoyaron y a quiénes van a traicionar. Les quedan 2 realmente, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, los 2 chapitos que quedan en libertad, sí, pero que hoy están en la posición más vulnerable posible. Y vemos cómo ha habido un avance importante de otros grupos criminales. La chapiza ha ido ganando, perdóname, la Malliza, el grupo del Mayo Zambada, dicho por el propio gobierno de Estados Unidos, es el grupo que en este momento está dominando lo que llamamos la guerra en Sinaloa. Y además el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que había hecho un acuerdo al inicio con los chapitos para reforzarlos, se está llevando la mejor parte del trato, porque está gobernando o está teniendo presencia en la mayor cantidad de los estados. Entonces, sí, los chapitos están en este momento, como tú bien dices, en un cerco, y es el momento más importante para alguien como Omar García Harfuch para demostrar que tiene la capacidad de hacer estas detenciones de altísimo nivel y pasarlas a Estados Unidos como un gran triunfo del gobierno federal. Y los chapitos me parece que lo saben. Están, yo creo, bastante preocupados porque me imagino que nunca se pensaron en una situación de esta debilidad, en el que sus secretos quedan expuestos y quienes los cuidan, quienes han tenido experiencia durante muchos años llevando a cabo operativos para poder liberarlos, pues ya no están en el radar, los han abatido, los han detenido, y los chapitos ya solamente cuentan con la mitad de la fuerza. Así que, sin duda, es un momento que el gobierno de México pueda aprovechar, sí, claro, para poder, ¿no? En una de esas incluso, hasta acelerar el fin de la guerra en Sinaloa y dejar a un único vencedor con el que puedan hacer una negociación. Porque, ¿en quién van a confiar ahora? Supongo que también, a ver, y lo hemos dicho muchas veces, Oscar, estas historias están llenas de traiciones, deslealtades, ¿no? Sí. Y muchos se les estarán volteando en este momento, ¿no? Sí, claro. El momento de debilidad no solamente pasa por un momento de debilidad visto desde el gobierno mexicano, que dice, bueno, ya no tienen jefes de seguridad, se les están acabando los guardianes, vamos por ellos. También es un momento de debilidad en el cual muchos de sus integrantes seguramente están diciendo, yo mejor de este barco me bajo, mejor me voy con el de al lado, porque el de al lado está mostrando mayor fortaleza. Esa es también gran parte de la guerra psicológica. Los golpes también, por ejemplo, ¿por qué el gobierno mexicano elegiría abatir a la Perris en vez de detenerlo sabiendo que tienen una gran cantidad de información? Bueno, primero porque seguramente el objetivo era tremendamente complicado de tener vivo. Sí. Muchas veces estos propios liderazgos criminales apuestan a decir, ¿sabes qué? Mejor yo me pego un tiro, o mejor yo me exploto, o hago lo que tenga que hacer, a mí no me agarran vivo, y eso el gobierno mexicano lo sabe. Pero también, al mismo tiempo, una de las razones por las cuales hemos visto, yo creo, las imágenes del cadáver de la Perris, que son imágenes terribles, son imágenes terriblemente sangrientas que solamente puede verse en redes sociales, porque es muy complicado que se puedan pasar en un medio de comunicación tradicional, tienen que ver también con desmoralizar la tropa de los propios chapitos, ¿no? Para dejarles el mensaje de, miren, aquí está el jefe de seguridad, aquí está el hombre que supuestamente iba a cuidar los intereses, y miren cómo quedó. Y este tipo de golpes a la moral, justo lo que tú dices, Adela, también tiene como objetivo que comience a haber una desbandada, una traición por parte de los jefes de plaza que digan, ¿sabes qué?
me coloqué en el bando perdedor de la guerra, por lo visto no hay posibilidades de triunfo. Si a Perris, al 27, le pudieron hacer esto, pues ¿qué me van a hacer a mí? Y entonces que comience una desbandada que vaya ahondando las debilidades de los chapitos. Por eso te digo que yo creo que el gobierno mexicano nunca había estado tan cercano, tan próximo a acabar con la facción de la familia Guzmán Loera. La familia criminal que en los 90 dominó después de la caída del cártel de Guadalajara, la familia que soñó con hacer la federación, tú te acordarás, este nombre que le puso el Chapo Guzmán a lo que él intentó, que era hacer el gran sindicato de todos los cárteles metidos bajo un mismo membrete, sí, y que iban a responder a su liderazgo, solamente al de él, y todos iban a estar bajo el mismo membrete. Eso era el intento de la federación. Y luego pues, el hombre que presumió que llegó a la lista de Forbes, que no solamente llegó a la lista de multimillonarios, sino a la lista de los hombres más poderosos, que llegó a tener en la bolsa a un secretario de Seguridad Pública Federal. Y ahora, Adela, muchos años después, 2025, estamos sin duda en el momento en que la familia Guzmán ya no tiene la relevancia que tenía e incluso podría colocarse en el punto de extinción si es que el gobierno mexicano aprovecha golpes como estos, como el de la Perris. Porque como te decía, hay perfiles que no se pueden volver a reemplazar. Sí. Por supuesto que un jefe de plaza lo reemplazas y luego hay una competencia rápida cuando lo matan o lo detienen. Te aparecen 4 o 5 personas que quieren su mismo puesto y lo compiten con mucha violencia. Pero perfiles tan especializados como el mero, el encargado de la seguridad de los hijos del Chapo Guzmán, ese es un perfil que no se reemplaza fácilmente. Ese es un perfil, digamos que lo mismo que le cuesta a una empresa legal, por ejemplo, a una gran empresa de autos, sí, o farmacéuticas, sí, cuando se les va su CFO o cuando se les va su CEO, que esa posición puede pasar meses sin ocuparse porque es muy complicado encontrar quien tenga ese nivel de experiencia, de especialización, de liderazgo. Eso mismo pasa en algunos grupos criminales. Y el lugar que dejó la Perris es muy complicado que alguien lo llene. Por eso es tan importante este abatimiento, el hecho de que ya no esté en el mapa criminal, y abre, sin duda, una ventana importante para el gobierno de México. Lo aprovechará Omar García Harfuch, lo aprovechará el Ejército, la Guardia Nacional. Veremos si en las siguientes semanas viene un arresto importante que pueda mostrar que el vacío de la Perris es importante. Pero sin duda son días que me parece que el gobierno mexicano debería abocarse a dar un golpe más contundente todavía, porque están dadas las condiciones en este momento. Oye, ¿qué hay de cierto? Entiendo que ya muchos de ustedes, algunos de ustedes han dicho que este video que circuló también, en donde se habla de la alianza de los Chapitos con el cártel Jalisco Nueva Generación, todo parece indicar que es cierto. ¿Qué sabes tú al respecto, Oscar? Sí, lo que varios colegas, y esto es algo que he estado rebotando con algunas otras fuentes periodísticas y fuentes en el gobierno federal, me dicen es que es cierto, los propios Chapitos, justo por la posición de debilidad en la que se encuentran y en la que no esperaban encontrarse al inicio de lo que llamamos la guerra en Sinaloa, que inició el 9 de septiembre, es que decidieron hacer una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el grupo criminal que tiene la mayor cantidad de recursos humanos, financieros, económicos en este momento. Pero bueno, evidentemente los Chapitos están negociando desde una posición de debilidad, una posición en la cual prácticamente es de rescate para ellos, y el cártel Jalisco pues está negociando para sacar la mejor parte del trato, que seguramente será un trato ventajoso para ellos. Pero sí, hay mucha evidencia ya, desde los videos que hemos visto en redes sociales hasta el propio informe de la DEA de la semana pasada, que es el informe 2025, en el cual reconoce que los Chapitos están haciendo una alianza con el cártel Jalisco y prácticamente es una alianza para sobrevivir. Es una alianza en la que están buscando reconquistar algunas de las posiciones ya perdidas por los Chapitos. Y a cambio, bueno, el cártel Jalisco está tomando
posesión o está teniendo paso libre para algunas de las ciudades que durante años los chapitos habían controlado. Por ejemplo, el caso de Mexicali. Ahí ya hay una presencia importante del cártel Jalisco, lo cual era, hasta hace unos años era prácticamente impensable hablar de que el cártel Jalisco estuviera en Mexicali, o que estuviera en La Paz, o que estuviera en Ensenada, o déjame decirte... Tamaulipas, vi que escribiste sobre la llegada del cártel a Tamaulipas, Oscar. Exacto, Tamaulipas siempre fue el bastión del cártel del Golfo. El cártel del Golfo es el grupo criminal, pues el más longevo que tiene el país. Fue fundado en los años 30 del siglo pasado, y desde entonces siempre ha mantenido un férreo control en Tamaulipas, principalmente alrededor de Matamoros, que es el municipio de donde nació Nepomuceno Guerra, el líder, el fundador de este cártel, que además pues comenzó haciéndose rico contrabandeando, ni siquiera droga, contrabandeaba llantas, artículos domésticos, y cuando viene la prohibición del alcohol en Estados Unidos en el siglo pasado, pues él encuentra una mina de oro, hace una alianza con las mafias italoamericanas, y entonces les empieza a suministrar alcohol desde México, y así es como comienza a crear un imperio criminal millonario, que después ya se traslada al tema de las drogas y a muchos otros insumos ilícitos. Pero durante muchos años el cártel del Golfo se mantuvo en Tamaulipas, y siempre dijo que nunca nadie iba a entrar a Tamaulipas, que el cártel del Golfo iba a tener siempre el control del Estado. E incluso cuando crean a los Zetas, y los Zetas comienzan a independizarse y a declarar la guerra al cártel del Golfo, ambos grupos defienden Tamaulipas como su bastión e impiden que cualquier persona llegue. El Chapo quiso llegar a Tamaulipas porque le interesaba mucho la Puerta a Texas. El Mayo quiso hacerlo, ambos fracasaron terriblemente, les asesinaron una cantidad brutal de personas, porque el cártel del Golfo mantuvo siempre una frontera dura. No había forma de pasar. Desde el Pánuco para arriba, desde Tuxpan para arriba, nadie podía ingresar. Y lo que hemos visto en los últimos 2 años es que las alianzas del cártel Jalisco, incluida la alianza que tienen con los Chapitos, ha dado resultados, los ha fortalecido. Y hoy, por ejemplo, ya hay una presencia importantísima del cártel Jalisco en Tamaulipas, que era ese estado, Adela, en el cual no podía entrar nadie. Realmente era ese lugar que estaba vetado para cualquier otro grupo criminal que no fuera los tamaulipecos, porque había una especie de guardián celoso que impedía la entrada. Pues entraron a la fuerza. Hoy ya hay una presencia importantísima en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, que son las 3 principales ciudades fronterizas del estado, pero también en la capital, Ciudad Victoria, en Tampico, que es, digamos, una especie de capital económica por todo el tema del petróleo y las refinerías que se encuentran ahí de Pemex. Entonces, hoy la verdad es que no habíamos visto tampoco, al mismo tiempo que estamos viendo esta parte histórica, en la cual la familia Guzmán está en la debilidad más importante, como nunca la habíamos visto en la historia del país. Por otro lado, es histórico, nunca habíamos visto un cártel que estuviera en 32 de las 32 entidades federativas, y ese es el caso del cártel Jalisco Nueva Generación. Tiene hoy dominancia y presencia a lo largo y ancho de la República Mexicana. Sí, sí. El último mapa que nos mostró la semana pasada la DEA, que coincide con los mapas de la Sedena, la CEMAR, y además con los mapas que uno puede armar a partir de noticias, de datos geográficos, te habla de que nunca antes un grupo criminal había dominado el 100% de las entidades federativas en México. Y esto pasó en los últimos 5 años. Sí. ¿Qué te habla, qué te dice de la estrategia de seguridad? Pues evidentemente que hay un error gravísimo en dejarlos crecer a contrapeso de permitir otros grupos criminales o de desviarnos la atención. Pero el cártel Jalisco, 32 entidades federativas, y de acuerdo con los propios informes de la DEA, en 45 países del mundo, fíjate, incluido Nueva Zelanda, por ejemplo, donde hay ya procesados del cártel Jalisco que estaban distribuyendo metanfetaminas, e incluso hace 2 meses tuvimos la noticia de que había un narcolaboratorio
del Cártel Jalisco Nueva Generación en Kenia, en África. Hasta ahí llega el Cártel Jalisco Nueva Generación. Qué alcances, ¿no? Qué alcances. Bueno, estamos hablando de una empresa criminal que sin duda está emulando o ve las prácticas de las grandes otras empresas criminales. Yo les decía, a ver, pensemos en el Facebook de las drogas, pensemos en el Google de la metanfetamina. Son empresas criminales que están emulando los planes de expansión de las otras grandes empresas del mundo. Y desde ahí hay que pensar que el Mencho, que el Sapo, que el WR, los otros grandes liderazgos del cártel, pues no son solamente unos capos, no son solamente unos delincuentes que están ahí, no son unos jefes de plaza, son CEOs, son CFOs, son los Mark Zuckerberg del crimen organizado. Y entonces cualquier estrategia que únicamente contemple una mirada militar o policíaca, pues se va a quedar corta. Hay que siempre entender que si se trata de empresas, pues hay que atender y atacar a esas empresas siempre desde un punto de vista financiero. Todo lo demás tiene que ser complementario, pero si solamente los vemos o si solamente pretendemos que a balazos se va a acabar el asunto, pues yo creo que estamos pensando mal y estamos subestimando el tamaño de esas empresas criminales. Sí, digo, ni en los mejores tiempos del cártel de Sinaloa, ¿no? Tenía estos alcances que tiene hoy el Nueva Generación. Sí, no. A ver, estos son los sueños del Chapo. A ver, el Chapo Guzmán, por ejemplo, siempre quiso conquistar África y era un mercado que siempre se le negó. No tenía la capacidad, también porque en ese momento había otros temas geopolíticos. Sí, claro. Había un crecimiento importantísimo de grupos criminales, pero sobre todo ligados al terrorismo. Y me parece que también la coyuntura ayudó a que el Cártel Jalisco tuviera posiciones relevantísimas. Hoy sabemos que, por ejemplo, el Cártel Jalisco tiene negocios en Burkina Faso, por ejemplo, imagínate, en Cabo Verde. Sí. Me tocó estar hace como unos 6 meses, no, como un año, Adela, estuve en Marruecos. Y me tocó atestiguar que incluso en Marruecos el Cártel Jalisco tiene presencia. Yo hablaba con algunas personas de seguridad, gente que estaba operando los temas antidrogas en Marruecos, y me decían, es una preocupación el cártel mexicano. Hablaba yo, fíjate, incluso el año pasado pues, tuve la oportunidad de participar en una beca para investigar crimen organizado en los Balcanes, que es esta región cercana en Europa a las viejas repúblicas soviéticas, y en los Balcanes me decían, bueno, la mafia albanesa no le gusta hacer tratos con los mexicanos, pero específicamente con grupos como el Cártel Jalisco, porque los considera demasiado sádicos. Entonces prefiere hacer tratos con los colombianos. Y yo decía, ¿en qué momento pasó esto? Que a la mafia albanesa le da miedo el Cártel Jalisco. Imagínate la violencia de la que estamos hablando, el nivel de expansión y el nivel de marca criminal que tiene hoy el Cártel Jalisco. Sin duda es de una preocupación altísima, porque la dominancia que tienen, pues te habla de que están en todos lados. Y por cierto, en la Ciudad de México, claro, con una presencia importantísima ya, y es una de las líneas de investigación, si no sería el Cártel Jalisco, el grupo responsable del asesinato de los 2 funcionarios, de Jimena y de José, muy cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Sigue como una línea de investigación por la cantidad de recursos hechos para este crimen. Pero imagínate, pues, si estamos hablando de un grupo criminal que nunca habíamos visto, yo te diría, ni siquiera en el mundo, el más relevante. Y con sus propias formas y estilos de operar, ¿no? Esto que decías de que no les gustan tratos con ellos porque son muy salvajes, sí, son en esencia distintos, ¿no? Sí. Hay un periodista muy importante que se llama Chris Dalby. Él fue director de un think tank que se dedica a estudiar temas de crimen organizado que se llama Inside Crime, y él escribió un libro sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El libro se llama El Cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel más letal del mundo, y justamente ponía sobre la mesa la idea de que el cártel Jalisco utiliza una violencia brutal, ¿no? Muy por encima de lo que utilizaban, por ejemplo, los Zetas, que se volvieron hace 10 años nuestro sinónimo mexicano de la violencia descarnada, y también como cerca del 80% de la violencia o de los homicidios asociados a la violencia criminal entre cárteles está relacionada con el actor del cártel Jalisco Nueva Generación. Y, por ejemplo, te habla de cómo ellos, el propio cártel Jalisco, ha inventado y ha reinventado el negocio del cobro de derecho de piso. Por ejemplo, esto lo dice Cruz Dalby, de acuerdo con sus propias investigaciones, que a diferencia de otros grupos criminales en los cuales se calcula, por ejemplo, cuánto dinero le puedo sacar a esta pollería, cuánto dinero a esta carnicería, cuánto dinero a esta constructora, y ese es un cálculo que se hace de manera arbitraria, que el jefe de plaza dice, le vamos a cobrar 10,000, 15,000 y 20,000 pesos. El cártel Jalisco, por ejemplo, llega con los alcaldes y les piden los libros contables, cuánto paga de impuestos cada negocio, y a partir de ahí ejerce una fórmula matemática para conocer cuánto dinero le puede sacar a ese negocio, lo suficientemente alto como para explotar sus ganancias, pero no tanto como para quebrarlo, o no tanto como para que cierre. Entonces, por esta idea de la fórmula matemática, de cómo se acerca el cártel Jalisco a la explotación del derecho de piso, lo suficientemente como para sangrarte, pero no para obligarte a cerrar de tal manera que siempre me esté cayendo tu lanita. Qué rentita, pues, ¿no? Claro. Claro, pero ese es un modelo que no ocupan otros grupos, ¿no? El otro grupo criminal dice, pues, ¿sabes qué? Le voy a cobrar 5,000 pesos a la papelería. Pero el cártel Jalisco, de acuerdo con la investigación de Chris Dalby, utiliza sus propias fórmulas matemáticas, acude a los libros contables, va a la tesorería y hace sus propios cálculos, su propia matemática del terror. Y eso te habla pues claro, sí, de un grupo criminal que está ya en otra liga, que juega con sus propias reglas y que ha entendido muy bien cómo es el ecosistema mexicano y cómo hay que conquistar un país, porque no podemos hablar de otra palabra. Yo creo que si uno observa el mapa y dice, pues están en 32 de 32 entidades, pues es una conquista, es la toma de un país. Híjoles. Oye, Óscar, y con esta baja de el Perris, con la unión del cártel Jalisco con los Chapitos, ¿qué podemos esperar para Sinaloa? Estuvo la presidenta el fin de semana, estuvo en Mazatlán, otra vez le da un espaldarazo al gobernador Rubén Rocha. Son, pues ya prácticamente, ya lo hablabas tú el otro día aquí, 250 días de una violencia, ¿no?, que no se había visto en Culiacán, al menos. ¿Qué podemos esperar ahora? Híjole, pues yo creo que por ahora, lamentablemente, no vamos a ver que baje la violencia en Sinaloa. Creo que pueden pasar 3 cosas. Primero, que la violencia va a salir de Culiacán, como lo hemos visto ya en las últimas semanas. Vamos a empezar a ver que la guerra se traslada a municipios aledaños, principalmente el norte de Sinaloa, porque una de las joyas de la corona de esta disputa tiene que ver con gobernar la Sierra Madre Occidental. Y esto es algo que he platicado mucho con algunos especialistas. Realmente el tema de las drogas ya está bajando en cuanto al ingreso de los grupos criminales. Más bien, digamos, una nueva ola del crimen organizado está fijando su atención en los recursos naturales. El agua, por ejemplo, es uno de los grandes recursos que los grupos criminales van a querer manejar y van a cobrar muy caro en los siguientes años. Y por eso les es muy relevante controlar ciertos espacios con grandes recursos naturales, no renovables, porque son los más caros para traficar. Y creo que la Sierra Madre Occidental se va a volver un punto importante de disputa entre grupos criminales. Por eso creo que la guerra un poco cada vez más va a empezar a salir de Culiacán y va a empezar a llegar al norte de Sinaloa con toda la violencia que eso significa. Una segunda escenario, me parece que es justo que aprovechando la debilidad de los Chapitos,
que en este momento se encuentran heridos, más lastimados que su grupo antagónico, la Malliza, pues veamos un reconocimiento de la violencia, ¿no? Una manera de decir, como están débiles, hay que aplastarlos, hay que ir con todo, hay que intensificar la guerra. Y la realidad es que, aunque claro que los Chapitos están en un momento de debilidad, también es cierto que cuentan con la alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Así que en cualquier momento, si ellos hacen una negociación importante, podrían encontrarse en una posición de, digamos, de volver a sentirse un poco más fuertes, y esto podría hacer que la guerra pues, mantenga su intensidad importante, sobre todo en zonas rurales. Y lo tercero, Adela, es que exista de vuelta la presión o la tentación de que la guerra en Sinaloa regrese a las zonas urbanas, que eso es básicamente lo que habíamos dicho sí. cuando hablamos de la guerra. La guerra en Sinaloa no es que nunca hubo, o no es que no había no había conflicto, es que durante mucho tiempo el conflicto se logró únicamente contener en las zonas rurales, y de repente pues apareció este conflicto que llevó a la guerra a las zonas donde la gente hace su vida cotidiana, frente a la escuela, frente al banco, en los restaurantes, en las avenidas donde están los fraccionamientos, y creo que la tentación es que en algún momento el conflicto entre los Chapís y la Malliza regrese a las zonas urbanas, y eso sin duda genere no solamente más cierre de establecimientos, que de por sí es una tragedia porque Sinaloa ya está metido en una crisis económica brutal, sino también pues bueno, más expresiones de ansiedad, de estrés postraumático, que es lamentablemente lo que hoy ya sufre la gente en Sinaloa. Sí, un desgaste emocional por tanta violencia vista al lado, a unos metros. Oye, dos cosas que te quiero decir. La primera es que yo, privilegiada, tuve oportunidad ya de ver tu primer capítulo de Esquina Valderas, que vamos a transmitir mañana los martes aquí a las 10 de la noche, que me parece un gran horario para estos temas, y me pareció interesantísimo de todo lo que hablas y de lo que hablan aquí en este primer capítulo, en esta primera entrega, ¿no? Y yo destacaría, Oscar, esto que decías, casi se les estuvo cuidado con la Ciudad de México, cuidado con la Ciudad de México, cuidado con la Ciudad de México. Y pues mira, ¿no? Sí, estoy muy contento, y además déjame aprovechar aquí para agradecerte la confianza de al contrario. Estoy muy contento, muy agradecido, porque sí, ya mañana sale el primer capítulo de Esquina Valderas y hablamos de gobernanza criminal, un concepto que me parece que hay que estar machacando porque es importante. Los grupos criminales están buscando tener influencia política, social, económica, y uno de los puntos importantes que hablamos en este primer episodio con Armando Vargas, que es el director del Programa de Seguridad de México Evalúa, es justo. Les estamos, dice que la Ciudad de México, se nos está saliendo de las manos, que hay un problema gravísimo, que la narrativa desde hace muchos años de aquí no hay cárteles, y luego decir, bueno, sí hay, pero nomás son algunas células, pues nomás hay algunos grupitos aislados, nos tiene en este momento en un problema gravísimo. Tenemos, de acuerdo con el propio mapa de la DEA, presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, evidentemente, que es el dominante, cártel de Sinaloa, cártel del Golfo, cártel del Noreste, que es una decisión de los Zetas, cárteles unidos, y tenemos también a la nueva familia michoacana. Y luego tenemos a los grupos locales, por ejemplo, la Unión Tepito, la Antiunión, lo que queda del cártel de Tláhuac, que son grupos, digamos, de cuna chilanga, pero que también tienen una dominancia importante. Y luego tienes a los otros grupos que son hiperlocales, pero no por eso son menos violentos. De hecho, muchos de ellos son los que están detrás de este aumento de desapariciones forzadas en la Ciudad de México. A los Rodolfos, a los Bonitos, a los Tanzanios, a los Paraguayos, a la Ronda 88, e incluso tenemos a grupos de origen extranjero, como los venezolanos del Tren de Aragua, que te manejan unas callecitas en Sullivan,
pero que las manejan con una violencia importantísima y con mucha presión para funcionarios locales. Entonces, de eso y más hablamos en este mucho primer más episodio. interesante. Ponemos el acento en cuidado con la Ciudad de México. Se está, como tú dices, Sí. y miren el momento en el que estamos. Sí, me pareció interesantísimo. Mañana ya lo van a poder ver todos a las 10 de la noche aquí en este canal de La Saga. Vamos a presentar tu promo. Antes, solo decirte, intuyo que estás triste, ¿verdad? Por todos los encabezados de la prensa nacional el día de hoy. Estoy devastado, Adela. Pero mira, lo puse en mi cuenta de Twitter. Hasta los reyes mueren y hasta los imperios caen. Así que está bien. Nos quedamos con tres coronas al hilo, que ya será histórico de por sí. Sí. Y saludamos al nuevo campeón con ganas de revancha. Pues sí, aquí todos, bueno, no todos, pero varios están como tú, ¿eh? Varios están como tú. Nos vemos por aquí. Gracias siempre, Oscar querido, ¿eh? Muchas gracias. Adela, muchas gracias y nos vemos mañana a las 10 de la noche también en Esquina Valderas, el primer episodio de La Saga, y gracias de vuelta por el Al contrario, efectivamente, mañana a las 10 de la noche por este mismo canal.